Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a hablar de una historia que atañe a mi ciudad, San José de Mayo. Esta historia yo la había escuchado, no con la profundidad de que lo estoy leyendo, pero sí de que era joven, se sabía que había pasado algo en mi ciudad de San José de Mayo, acá en Uruguay, pero no se sabía mayor detalle. ¿Y qué era lo que había pasado? Era el descubrimiento por parte de una familia de túneles antiguos que recorren por debajo de mi ciudad. Pero no se supo mayor cosa, solamente quedó en un rumor. Ahora, investigando un poco por la red, encontré una historia de alguien que la escribió antes de morir, que se define por sus siglas JBP, el polígrafo Maragato. Y me pareció muy bueno dar a conocer su historia, por lo tanto esto no es algo de mi autoría. La historia dice así: los túneles de San José de Mayo o il passaggio della Capella. Siempre me resultó enigmático lo que se encontraba debajo del piso de la tornería. Había escuchado muchas historias fantásticas y también relatos escépticos sobre el subsuelo. ¿Qué ocultaba? En las conversaciones que desde pequeño llegaban a mis oídos no existía unanimidad. Algunos argumentaban en favor de la teoría de que se ocultaba un pasadizo secreto, otros, en cambio, afirmaban que solamente albergaría en su seno un antiguo y abandonado aljibe o los depósitos sépticos de las edificaciones de épocas remotas. Largos debates entre personas mayores que incrementaban mi curiosidad, sin embargo, nunca quedé satisfecho con una explicación, nunca oí una respuesta certera. Todo se movía en el nivel de la doxa, meras especulaciones. Los mitos se fueron alimentando a partir de ese rito de tirar virutas y otras basuras, esperando que se desbordara. Ese fue un pretendido modo de comprobar si se trataba de un pozo poco profundo o si ocultaba una antigua ruta subterránea. La duda fue creciendo durante años, pues cual versión antagónica del cuerno de la abundancia, el buco, así lo llamábamos con una expresión traída del lunfardo, se tragaba cuanta cosa echábamos, como si fuera un agujero negro. Ese día nos atrevimos a levantar las maderas que obturaban el misterioso lugar. Eran 2 tablas de unos 70 centímetros de largo, cada una tenía unos 25 centímetros de ancho y el espesor era de unos 4 centímetros. La parte superior, la que daba para el piso del taller, estaba muy percudida. Poseía un color sucio, casi negro, como si hubiera sido enchastradas con betún. La parte de abajo de esa especie de puerta de sótano permitía imaginarse el tipo de madera con que habían sido construidas. Parecían tablas de pino, seguramente eran antiguas pinoteas importadas, a juzgar por las vetas, a las que, por aquellos días en los que fue construida esa tapa, se le daban las funciones más rústicas. No obstante, al presentar muchas manchas de aceite, dificultaban una clasificación indubitable. Estaban pegadas al piso, pero con la barreta que usábamos para mover los chapones, no nos fue demasiado difícil levantarlas, aunque no sin lastimarlas. Su fragilidad, pese a su dureza, hizo que un astillón se separara del tablón de la orilla. Pusimos un taco de eucaliptos debajo de la barra de hierro. Estos tenían forma prismática en base cuadrada. Las utilizábamos para evitar que se movieran los camiones cuando le cambiábamos los elásticos rotos y también como punto de giro de las palancas en las más variadas faenas. Al principio parecía que el método no iba a funcionar. Fue entonces que escuché una voz que dijo: «Poné el taco más cerca, así hace mejor palanca». Obedecí, lo cual a unos 30 centímetros. Le coloqué, a unos 30 centímetros. A ver que me perdí acá. Disculpen, estas son las cosas de leer a veces. Acá, seguimos. Lo coloqué a unos 30 centímetros de donde comenzaba
la paleta de la barra. Hicimos fuerza entre todos y la primera tabla se despegó. Ahora parecía más sencillo, solo teníamos que quitar la segunda madera y el misterioso lugar quedaría develado ante nuestros ojos. Mientras preparaba las herramientas pensaba nuevamente en las tantas veces que tirábamos basura por ese agujero que engullía todo. Kilos de viruta, que quién sabe dónde estarán. Un día y otro arrojábamos tacho de esos rulos de acero, producido al devastar ejes, campanas de hierro y otras piezas mecanizadas. Cada día desaparecía un volumen importante, como por arte de magia. No podía alejar ese pensamiento de mi mente. ¿Qué ocultaría ese sitio? Por fin logramos abrir una especie de agujero rectangular, semejante a la escotilla de un submarino, o al espacio por donde se desciende a un velero. Alumbramos con una linterna, pero estaba todo muy oscuro, la luz rebotaba, igual que si se apuntara contra un espejo. Para descender pensamos en bajar una larga escalera, precisamente a la que utilizábamos para subir a un altillo, localizado al fondo y a la izquierda del galpón. El referido cobertizo operaba como depósito. Allí era donde se guardaban viejas herramientas y algunos insumos de uso esporádico, como las lamparillas o las bolsas con estopa. La escalera era de una altura de 6 metros. Tenía claro cuáles eran sus medidas, ya que estaba construida con 2 caños de sección rectangular de 2 pulgadas por una, enteros, sin cortar, que oficiaban de largueros, y varios trozos del mismo caño, alrededor de unos 20, de unos 50 centímetros, que hacían las veces de escalones. Todos estaban soldados a tope, a la cara mayor de cada caño largo. Me recordaban las teclas de un piano, aunque en posición vertical, o una especie de peineta larga con un nervio en ambos extremos. No sé por qué la llamábamos la escala a pioli, o simplemente escala o pioli. Era costumbre entre los trabajadores ponerle nombres a las herramientas. Quizá fuera una forma de humanizar los instrumentos. ¿Por qué ese apelativo? Desconocía el origen. Seguramente pensamos que el largo de la escalera sería suficiente para bajar al misterioso sótano. La introdujimos en el agujero recién abierto y comenzamos el camino hacia lo desconocido, como indagando en el pasado o en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad, con muchas ilusiones, lentamente, siempre manteniendo el necesario cuidado. No sabíamos si la escala sería adecuada para nuestro propósito, ya que si queríamos lograr nuestra finalidad, debería poder apoyarse en el marco de la improvisada ventana. Por otra parte, si continuaba el descenso más allá de los 6 metros, sería un trabajo estéril. La duda se iba acentuando porque la escalera se iba perdiendo en la fosa. Se veían cada vez menos escalones desde arriba y no llegaba a apoyarse en un lugar firme. Cuando creíamos que nuestro esfuerzo sería inútil y estábamos a punto de medir la profundidad con una cuerda, se detuvo de pronto. La escalera había llegado por fin al piso. No sobraron más de 30 centímetros, rebasando apenas el suelo. ¿Quién se anima a bajar primero?, preguntó alguien. No sé si fue un acto de valentía o de ansiedad, pero me ofrecí como voluntario. Cuando trepé a la escalera para poder acceder a ese lugar ignoto, tuve la impresión de que comenzaba a hundirse, crujiendo, quizás debido a que la viruta acumulada en el piso cedía ante mi peso. Se percibía un olor extraño. Volvía a ascender hasta el nivel del suelo. Teníamos que impedir que la pioli se enterrara y no la pudiéramos apoyar en el marco. Pensamos en bajar unas tablas para apoyar las patas. Sabíamos que al aumentar la superficie de contacto iba a disminuir la presión. De ese modo la escalera se mantendría en la posición deseada. Pero la cuestión era que para bajar necesitábamos usar la propia escalera. Deberíamos buscar otra solución. No sé quién propuso bajar con una cuerda. El problema era que si no funcionaba la idea de la tabla, iba a ser difícil volver a subir. Recordé entonces una vieja historia familiar. A una prima de mi padre, siendo una niña, se le cayó una peinilla a un aljibe vacío. Mi papá, también niño, bajó con una cuerda y rescató la peinilla, pero después no podía subir. Su prima, por más que hacía fuerza, no podía levantarlo, según quedó grabado en mi memoria. Al final consiguieron ayuda y pudo salir, pero sufrieron bastante. Contaba que le pareció un siglo salir de ese lugar.
salir de ese encierro. Quizás porque el tiempo en la niñez lo vivimos como una eternidad. Ya estábamos por abandonar la aventura, pero se nos ocurrió una idea mejor: atar la escalera para que se sostuviera. Fuimos a buscar una cadena que utilizábamos para enderezar los chasis de los camiones. Era un rosario que medía más de 3 metros. Cada eslabón tenía un espesor de 1/4 de pulgada, 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Atamos un extremo a la pata del viejo torno inglés de bancada plana, el que usábamos para terminar los discos de rueda, a los que cambiábamos las platinas. Para ello le hicimos 2 nudos y el segundo lo aseguramos con un tornillo de media pulgada por 3, con 2 tuercas. De ese modo no se podía escapar. El otro extremo lo fijamos con la misma técnica, en el escalón de arriba de la escalera, lo más tirante que pudimos. La escalera entonces quedaba colgada y no existía riesgo de hundirse. Uno por uno fuimos sumergiéndonos en el foso. Por fin llegamos al fondo. El sitio parecía un inmenso aljibe. Tendría unos 3 metros de diámetro. Todo alrededor estaba forrado de unos ladrillones. El techo era una bóveda, también de ladrillos. La circunferencia se descontinuaba hacia el oeste, con una puerta muy antigua. El piso estaba todo cubierto de viruta. También había algunas tuercas y tornillos, muchos de los cuales nosotros mismos habíamos tirado. Un nuevo desafío se nos presentaba: ¿cómo abrir esa puerta? El pórtico no era muy alto. La parte superior, el medio punto, no muy ancho, medía apenas un poco más de 1 metro. Estaba construida con 4 tablas de aproximadamente 1 pie cada una. En el medio un parante que definía 8 tableros. La parte de atrás debía tener 4 travesaños de madera, a juzgar por las 4 planchuelas, con sendas hileras de botones que le daban a la vista por delante. Que quedaban a la vista por delante, quise decir. Cada una de las líneas estaba adornada con las cabezas de 8 tornillos para madera. La puerta estaba anclada en la pared con unas bisagras de un ennegrecido metal. Los herrajes le daban un aire de fortaleza. La tranca era una barra de hierro redondo de 3/4 de pulgada en forma de L, con una rajadura en la parte más corta que se dejaba penetrar cuando cerraba por una planchuela plana de unos 5 centímetros de largo e igual medida de ancho. El pasador traspasaba 3 bujes, 2 en la puerta y el tercero en el marco. Después de atravesarlo se dejaba apoyar contra la puerta y se aseguraba con la planchuela. Esta tenía un agujero de media pulgada donde se encontraba un candado muy antiguo. Aunque nos dio trabajo, lo pudimos destrabar con una ganzúa. Abrimos la pesada puerta y encontramos un largo corredor de alrededor de unos 20 metros, que daba la impresión de continuar haciendo una cerrada curva hacia la izquierda. El piso era de piedra, no de adoquines, sino piedras irregulares, colocadas con mucha experticia. Las paredes de ladrillo formando una bóveda no tenían revoque, pero estaban colocados muy prolijamente. El ancho del pasadizo no alcanzaba los 3 metros. Caminamos unos pasos y encontramos una herradura en el piso. Por otra parte, las piedras del suelo presentaban unas marcas paralelas, cada una a 70 centímetros del centro. ¿Sería posible que alguna vez haya circulado un carro tirado por caballos en ese túnel? En ese laberinto debajo de la tierra, parecía que el tiempo se hubiera detenido. Resultaba insólito que estuviéramos en un lugar de la ciudad en el que se hubiera preservado el pasado. Las puertas, los herrajes, las rejas, el empedrado del suelo, las bóvedas de ladrillo, las vigas de madera, eran testigos fieles de una cultura que desapareció en la superficie. ¿Cuántos de los misterios maragatos podríamos encontrar en ese sitio? Quizás la oscuridad de este escondite albergaba detalles del pasado que han sido borrados de nuestra ciudad. Sobre una pared se leía, aunque con cierta dificultad, un mensaje: en este camino hallarás la libertad, junto a un dibujo extraño que no pude descifrar. Más adelante una frase: sapere aude, un dibujo casi borrado por completo que parecía tener una G en el centro, o unas iniciales: MCOYB, MDCCXCII y MDCCCLBII. Algo más adelante una vieja tabla clavada en la pared con 8 bulones. Se podía distinguir en ella una flecha horizontal en bajo relieve apuntando hacia adentro del túnel y la leyenda: Il passaggio della cappella,
Continuamos nuestra exploración. Luego de la curva, el túnel iba descendiendo levemente. Cada 30 o 40 metros se veían 8 tapas en el techo, como si fueran diferentes accesos a esas catacumbas. Al continuar encontramos una bifurcación. ¿Cuál de las dos deberíamos seguir? Me recordó el poema de Parménides. Deseaba pensar que no fue una parca funesta quien me envió a recorrer este camino alejado de las huellas de los hombres. ¿Cuál sería el camino de la justicia? ¿Y cuál el de las opiniones de los mortales que nos abrigan convicción verdadera? Tomamos el de la izquierda. En el piso se veían claramente 2 huellas y entre medio varias marcas circulares incompletas, como si hubieran sido hechas por la pisada de un caballo errado. Daba toda la impresión que, por lo menos, un carro tirado por un caballo recorrió esos pasadizos en tiempos pasados. Pero, ¿cómo pudo descender a un pozo tan estrecho? Seguramente esas huellas eran anteriores a la construcción del local. Hasta donde yo conocía, el edificio fue levantado para que funcionara una fábrica de tejidos. Antes, quizás, era un descampado. Pudimos deducir que el túnel llevaba a la capilla del huerto y con certeza estaba conectado con toda una red subterránea que databa de la creación de San José de Mayo. Tuvimos miedo. Rápidamente salimos y dejamos todo como estaba. Nos prometimos no contar nada a nadie. Ha pasado más de medio siglo desde entonces. Alguna información se ha filtrado. Yo siempre negué que hubiese estado en ese túnel, pero ahora, antes de dejar este mundo, quiero compartir con ustedes esta historia. Quizás algún día alguien se atreva a investigar qué es lo que hay debajo de los pisos de San José de Mayo. Hermosa historia realmente. Me emociona mucho porque es parte de las leyendas urbanas de mi ciudad, San José de Mayo. Y bueno, yo había escuchado desde niño rumores, pero nunca había escuchado, o leído, mejor dicho, una confección tan completa acerca de ese hecho que sucedió hace tantos años en mi ciudad, San José de Mayo. Bueno amigos, hasta acá esta leyenda urbana de San José de Mayo, Uruguay. Los invito a poder seguir en sintonía con nosotros y suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias. Buenas noches.